Francisco, adelante. Mónica, Iván y a todos quienes ven esta edición de Teletarde, los saludo, pero si bien la defensa de Manuel Monsalve descarta hablar de una derrota, la verdad son antecedentes bastante complicados los que, como bien decías, Mónica, entregó la jueza Carla Capello del séptimo juzgado de garantía al referirse de las distintas intervenciones y antecedentes que fueron vertidos en estos 2 días que duró esta audiencia de revisión de medidas cautelares respecto del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Insisto, siempre he tratado de hacer este contexto. Recordemos que la ex autoridad está siendo investigada por delitos sexuales, por abuso sexual y violación en contra de quien fuera una subalterna, en el contexto del trabajo que realizaban en la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido en septiembre del año pasado y que después gatillaron la renuncia de él al cargo solicitado por el presidente con una diferencia de más o menos 46 horas, 48 horas después de que ya las autoridades de gobierno se enteraron de lo ocurrido. Entonces, algunos de los antecedentes que fueron entregados en el tribunal en la resolución, insisto, de Carla Capello, que habrían borrado mensajes del teléfono, de uno de los teléfonos de Manuel Monsalve. De acuerdo al Ministerio Público, estos borrados habrían tenido objeto algunas intervenciones o algunos intercambios sucedidos previos a la denuncia en contra del ex subsecretario. También un informe de carácter genético que para el Ministerio Público suma validez a la tesis de los delitos sexuales por los cuales se están investigando al ex subsecretario, y también lo que son cerca de 100 intervenciones. Es un término bastante amplio, pero son formas de manipular el celular de Manuel Monsalve entre la ocurrencia de los hechos en la madrugada del día donde habrían ocurrido, insisto, estos delitos sexuales y aproximadamente a las 6 de la mañana. Hablamos de intervenciones, hablamos de haber prendido el celular, haber visto algunas canciones por Spotify, haber incluso operado la cámara fotográfica del celular, que es una de las preocupaciones en este caso de la abogada de la denunciante en contra del ex subsecretario. Estos antecedentes que van en paralelo respecto a lo que fue presentado por la defensa del ex subsecretario, que tienen que ver con los videos de la situación y también con algunas situaciones vertidas a través de estos 2 días de declaración vertidos en 60 páginas que constan en la carpeta investigativa. Entonces es en ese marco que lo que plantea la magistrada Carla Capello, las circunstancias no habrían variado. Y de hecho, con los nuevos antecedentes que hasta ahora han entregado por parte del Ministerio Público, la situación de Manuel Monsalve incluso habría empeorado respecto en términos procesales. Los invito primero a que escuchemos, me imagino algo tenemos de esto y si es que no me corrigen desde la sala de dirección, parte de la intervención de la jueza Carla Capello, donde detalla algunas cosas que para ella llamaron la atención y justamente que fundaron su decisión de mantener en prisión preventiva al ex subsecretario Manuel Monsalve. En base a estas nuevas diligencias, se puede estimar que los nuevos antecedentes perjudican al imputado, entregando más indicios de la existencia del delito y de su participación. Más o menos un resumen de lo que estábamos conversando recién, lo que extraíamos ahí de la jueza Carla Capello, porque acá todavía empieza a haber una circunstancia vinculada a tener más antecedentes. Entonces el Ministerio Público pidió un poco más de plazo de investigación, pidieron 3 meses, por parte de la defensa habrían pedido 60 días más, se aumentó el plazo de investigación, voy a revisar en cuántos días fueron específicamente, me parece que fueron 75, pero esto es para empezar a despejar ya estos puntos, a ver ya los detalles para ver si es que efectivamente se cometió o no delito por parte del ex subsecretario. La tesis de la defensa es que no hay antecedentes suficientes para establecer este delito y ellos insisten, al menos en esta oportunidad lo dicen de esta manera, que ellos nunca han afirmado que ha habido una especie de borrón por parte del ex subsecretario, sino que estaban en una condición desmejorada a propósito del consumo de alcohol, pero que es en ese contexto que habrían ocurrido esta manipulación del teléfono en el contexto del día donde habrían ocurrido los hechos, motivo de esta acusación en contra del ex subsecretario. Pasemos a escuchar parte, por cierto, de la conformidad del Ministerio Público en voz del fiscal Francisco Jacir, que es uno de los que trabaja en esta causa, junto con el jefe regional Centro Norte, Javier Almendaris, quienes decían que ellos estimaban que lo que sucedió es lo que debía haber sucedido, o sea, mantener en prisión preventiva a Manuel Monsalve. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Era lo que nos parecía que debía ocurrir, atendido los nuevos y graves antecedentes que ratifican la imputación que hemos efectuado desde un inicio en su contra. Hemos solicitado la ampliación, lo concedió el tribunal, se encuentran algunas diligencias importantes pendientes, las finales diligencias de la investigación,
al término de las cuales ya vamos a proceder a cerrar la misma. La verdad que el peritaje por sí mismo es suficientemente concluyente y tiene un peso específico relevante en cuanto a lo que informa. Son algunas de las situaciones que fueron vertidas en el tribunal y que también el Ministerio Público, porque por cierto, recordemos que en el contexto de un litigio, de estas discusiones en términos de los tribunales de garantía, cada uno tiene que presentar los elementos y de alguna manera ver si es que respaldan las tesis, en este caso por parte de la defensa de la inocencia de Monsalve, por parte del Ministerio Público y de la querellante, la abogada de la denunciante, que apuntan a su culpabilidad en estos hechos, para ver cómo operan en favor o en contra respecto a la tesis de cada uno. Entonces, para el Ministerio Público, solamente para ponerlo en contexto, si que a una persona le están investigando por delitos tan graves como violación y en algo tan de normal uso como un celular, en el contexto de una circunstancia donde se dice que habrían estado en situación desmejorada respecto del control después del consumo de alcohol, para el Ministerio Público es relevante no solo que hayan habido 100 interacciones respecto del celular, para la defensa, más bien dicho, para la representante de la víctima, de la denunciante, también es relevante que incluso se haya ocupado la cámara fotográfica del celular en ese contexto. Simplemente lo que dice la defensa es que no es que estaba absolutamente borrado o, por decirlo de alguna manera exagerada, inconsciente, sino que también tenía determinado manejo para pagar cuentas, para tomar un taxi, para hacer algunas de las circunstancias que hemos visto en los distintos videos de cámaras de seguridad que han revelado nuestros compañeros de reportajes Tele 3, entre otros Carolina Acuña y todo el equipo. Entonces, para el Ministerio Público reviste gravedad, por ejemplo, también, y de manera evidente para ellos, que se hayan borrado algunos mensajes que están intentando rescatar. En el mensaje fueron borrados y que fueron de alguna manera realizados en el contexto de que la denunciante iba a, valga la redundancia, a realizar esta denuncia. Entonces, es en ese marco que la causa de Monsalve, que siempre ha sido compleja, ahora se está complejizando respecto del punto de vista de la defensa, que pretendía, hasta hoy día sin éxito, ver si es que se podía reducir la medida cautelar en contra del ex subsecretario. Pasemos a escuchar las declaraciones de la abogada María Elena Santibáñez, que representa a la denunciante del ex subsecretario. Estamos satisfechos con la resolución que se ha dado. Además, nosotros invocamos esta segunda necesidad de cautela que tiene que ver con el peligro para la seguridad de la investigación. Se dio cuenta durante esta audiencia de que él habría borrado las conversaciones que tenía con mi representada previamente, que es otro elemento que permite afirmar el dolo del sujeto. No está bien ella, lamentablemente. Bueno, fue una de las razones por las cuales solicité además que esta audiencia fuese secreta. Parte de las declaraciones de María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante, y lo que hablábamos recién, Iván, Mónica, el tema de los mensajes borrados, el tema de las, insisto en la expresión bien específica, interacciones con el teléfono en distintas aplicaciones en el marco de este espacio de horas después de haber sucedido los hechos y después del día siguiente, o más bien dicho ya cuando amanecía, después de esa madrugada. Entonces, para ellos reviste la mayor gravedad y para ellos, por cierto, manifestaban este grado de conformidad respecto a lo resuelto por el séptimo juzgado de garantía, que se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve, pero también está la postura de la defensa. Creo que te escucho una pregunta desde el estudio. Sí, es que la versión que tengo yo por parte de la defensa es que esas interacciones son que Manuel Monsalve no habló con nadie ni le escribió a nadie como para demostrar que estuviera lúcido, sino es el simple acto reflejo que hacemos muchos de abrir el celular y como mirar lo que hay, pero no interactuó realmente con nadie. ¿Es así? Por eso hice hincapié en la expresión interacciones con el teléfono, de las que hasta donde entendemos entre el momento que habrían ocurrido los hechos en esa madrugada y el amanecer serían cerca de 100. Interacción del teléfono, manipularlo, sí. Toco la pantalla, se enciende, lo desbloqueo, interacción, abro un programa, interacción. Entonces son todos ese tipo de acciones, claro, que son contabilizadas para, en el caso de la Fiscalía, demostrar de que había determinado grado de conciencia relevante en un contexto donde se hablaba de cierta pérdida de control, palabras mías, en el contexto de la investigación de este delito de violación, y por parte de la defensa, interacciones con el celular que no representarían algún tipo de hecho asociado con el delito. Ahora, añado un aspecto adicional, pero en el contexto de toda la discusión que se dio después de la audiencia. La abogada de la denunciante dice que a ella le preocupa en específico y tienen que ver diligencias y peritajes respecto a esto, el tema de las cámaras, de la cámara de celular, del teléfono, y para ver exactamente qué foto fue, para qué se utilizó,
si es que se sacó algo y se borró. Son interrogantes que en el fondo tienen que ser despejadas a través de las pericias que se hacen respecto de los celulares. Entonces, estás en lo correcto, Mónica, al hablar, y perdónenme lo ambiguo del término, de la interacción respecto al teléfono, que no es como que nosotros estamos interactuando ahora, nosotros conversando y nos saludamos, etcétera. Es manipulación del teléfono y la utilización de alguna de las aplicaciones. Habla, por ejemplo, de canciones de Spotify, entre otros términos. Claro. Y es dentro de las teorías, hablo en plural, de la teoría de la defensa, que básicamente insiste en la inocencia de Manuel Monsalve, donde también ellos plantean, y yo se lo pregunté, para hacer una especie de síntesis para la ciudadanía, que si es que ellos tenían o no algún tipo de relación. Descartan delito, descartan cualquier tipo de ocurrencia alguna. Pasemos a escuchar al defensor penal público Víctor Providel respecto de su balance después de esta audiencia, donde voy a insistir, como cerré antes de las declaraciones que escuchábamos recién, donde, insisto, el séptimo juzgado de garantía rechazó reducir la medida cautelar actualmente de prisión preventiva en contra de Manuel Monsalve. Escuchemos las declaraciones de su defensor. No estamos satisfechos con la resolución. Creemos que los antecedentes que había aportado la defensa eran suficientes para desacreditar los delitos por los cuales está formalizado. Y ya acordamos con don Manuel Monsalve mañana una reunión de trabajo para decidir en conjunto si vamos a impugnar esta resolución y qué medio de impugnación vamos a recurrir. Hemos señalado que tanto denunciante como don Manuel Monsalve se encontraban en un estado indudablemente afectado por el consumo de alcohol o algo más, pero indudablemente que lo que nosotros hemos formulado, que en ese estado en el cual se encontraban no pueden recordar lo que ocurrió la noche anterior. Mónica, Iván y a todos quienes ven esta edición de Teletarde, lo que hablábamos recién, la tesis de la defensa respecto del consumo, ojo, Víctor Providel dice de alcohol o algo más, me imagino que para él decir eso tendrán que haber algún otro tipo de pericias adicionales para poder plantearlo en esos términos, pero que no se acuerdan de las acciones ocurridas, pero que sí estaban de alguna manera en su acción, en poder realizar acciones. Insistía él en otra parte de ese punto de prensa que veíamos recién, tomar el taxi, manipular el teléfono, eventualmente ocupar la tarjeta, cosas de esas circunstancias, pero en lo concreto, Mónica y Vania, todos quienes nos ven, los antecedentes que se revelan en esta audiencia, dentro de lo gravísimo de este caso, de las imputaciones, hasta ahora la postura de la defensa estaría, de acuerdo a lo que se planteó desde el séptimo juzgado de garantía, relativamente desmejorada, por estas interacciones que en la interpretación del Ministerio Público muestran de que había cierto control por parte del ex subsecretario. Mensajes borrados con la denunciante previo a que se efectuara, valga la redundancia, la denuncia. Peritajes genéticos que de alguna manera son interpretados de lado y lado, uno dentro del margen de error, otros dirían que se acerca a la confirmación de que habría existido algún tipo de delito de las características que se denuncia. En fin, de acuerdo a la magistrada Carla Capello, en sus palabras, que los antecedentes presentados, no los de la declaración, sino lo que fue advertido en la audiencia, antecedentes nuevos, más bien perjudicaría la posición de Manuel Monsalve y por eso se mantiene hasta ahora en prisión preventiva. Y lo que escuchábamos, Víctor Providel, su defensor, tiene que tener una reunión mañana temprano, eso lo anunció con el ex subsecretario. Esto en el fondo para ver cómo avanzar en esta causa y básicamente qué acciones seguir, porque acá lo regular, y es casi un cliché de nosotros, los que vemos este tipo de temas, decirnos que van a apelar ayer, van a recurrir inmediatamente. Eso siempre tiene que verse, por cierto, con la anuencia del representado, pero de repente pueden esperar si es que lo hacen vía de un amparo o si es que deciden esperar más diligencias u otros antecedentes que para juicio de ellos les permita solicitar y revisar de nuevo esta medida cautelar. Pero, reiterativamente, Manuel Monsalve se mantiene en prisión preventiva en Capitán Llaver después de la decisión de la justicia. Claro, no es un buen día para la defensa de Monsalve. Lo mencionaste en algún momento, Francisco. La defensa decía que el plazo de investigación original se había cumplido y que ese era un argumento para cambiar la cautelar de Monsalve, pero al mismo tiempo estaba pidiendo más plazo para la investigación. Repitamos eso. ¿Cuánto tiempo más de plazo queda? La verdad, Iván, voy a ver el torpeo, porque entre tanta información que estábamos en ese instante... 75 días Mónica, más. 75, ¿no? Entiendo que son 75 días más y entiendo que la defensa va a apelar de todas maneras. Como tú dices, quizás... son 2 meses y medio más. Claro. Y ya llevan 4. Sí, o sea, 2 meses y medio más. Sí, claro, 75 más días más, entiendo que se formalización. estableció la ampliación de investigar. Y había otro elemento, Francisco, que no sé si alcanzamos a comentar, pero el hecho de que hay un hecho de que
presenta la Fiscalía como premeditación para cometer el supuesto delito de violación, que es este despacho de sus escoltas. Pero de acuerdo a la declaración de Manuel Monsalve, él no tenía escoltas normalmente los fines de semana y lo acompañaron simplemente porque él había estado en la 8ª región durante las fiestas patrias del 19 al 22, pero lo dejaron en su hotel el 22 en la mañana, a las 5 de la mañana, y los despachó, porque normalmente no tenía escolta los fines de semana, a no ser que saliera, a no ser que hiciera alguna actividad. Y eso de alguna manera la defensa intentó presentarlo como que no había ese elemento doloso de premeditación en la acción de la comisión del delito. Hay un sticker mío que haga un gesto de estas características. En el fondo son engranajes, que es lo que trato de graficar, que es un contexto entero. Porque cada quien tiene su explicación. Claro. La defensa dice que definitivamente no habría premeditación, ya que era un acto no natural, pero un acto regular respecto de la relación de, en este caso, una autoridad o ex autoridad a estas alturas con sus escoltas, el dejarlo, permítame la expresión banal, tranquilo, después de algo que no es una actividad de él propiamente tal, pero que a su vez también es interpretado por el Ministerio Público, por la denunciante, como un acto de premeditación. En el fondo, finalmente va a ser parte de todo lo que indica, va a ser un juicio extenso, en donde esto va a tener que ser una discusión donde va a haber finalmente un tribunal colegiado de 3 magistrados que van a ver si que finalmente se acredita como premeditación, como un acto contribuyente a un delito sexual, o si es que es parte de las dinámicas normales entre una escolta y en este caso el ex subsecretario. Francisco Valenzuela en la cobertura del caso Monsalve, cuya defensa pierde hoy en la posibilidad de cambiar la medida cautelar y